Muy bien. Ok. La pregunta de esta tarde, mis hermanos y amigos, es la siguiente. ¿Listos para el momento de la prueba? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para cuando una prueba llegue a nuestras vidas? He escuchado muchas frases aún de algunos hermanos, pero una de ellas, ah, referente a las situaciones que pasan en nuestras vidas, pues es de que no creo que eso me vaya a pasar a mí. Y normalmente así vivimos la vida, ¿verdad? Pensando en que cosas difíciles, dolorosas, traumantes, no vayan a pasar en nuestras vidas, porque no lo vemos así. Estamos viviendo de tal manera que no pensamos que vaya a llegar algo así a nosotros. Y por lo tanto, no tomamos el tiempo para prepararnos, para alistarnos, para que si se llega uno de esos imprevistos, nosotros estemos listos, estemos preparados para poder enfrentar esas situaciones que se van a venir a nuestras vidas. Dios nunca dijo que los hombres que vinieran a Él estarían exentos de sufrimientos, de dolor, de amargura, de problemas en la vida. Nunca lo dijo. Se ha estipulado claramente dentro de la Escritura que como cristianos vamos a sufrir. Dice el apóstol Pedro que así como Cristo sufrió, es necesario que nosotros también padezcamos. Entonces, no ha prometido Dios una vida dulce, tranquila, ¿verdad? Para los cristianos. Hay paz, pero una paz muy diferente a la que el mundo ve. Aún dentro de los problemas, el cristiano sabe y debe tener paz. Por lo tanto, mis hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que estar preparados para el momento en que nos llegue una prueba. Estar preparados nos ayuda a nosotros reaccionar adecuadamente. Yo no sé si a ustedes les haya pasado con sus hijos, ¿verdad? Pero con los míos en algunas ocasiones ellos estuvieron haciendo algunos entrenamientos de cómo actuar en caso de un incendio en la escuela. Hacían todo, ¿verdad? Como que si realmente la escuela se estuviera quemando y sacaban a los niños, ¿verdad? Ordenadamente a ciertos lugares específicos que ellos tenían donde ellos podrían estar a salvo. Y eso lo hacían, o lo hacen todavía, ¿verdad? Para los tornados, para terremotos. Últimamente también estuvieron haciendo algunos para que si algunas personas, como ahora en Uvalde, ¿verdad? Entraban con armas, también se supiera qué hacer. ¿Y qué se persigue con eso? ¿Usted ha renegado porque se toman unos minutos para enseñarle a su hijo que se prepare para en caso de un problema en la escuela? Yo creo que nadie ha renegado, ¿verdad? Pero si ha renegado usted de eso, pues créame que está mal. Porque le están enseñando a prepararse, a estar listos. ¿Quién está esperando que la escuela se queme? ¿Quién está esperando que ese muchacho entrara a esa escuela con un arma y los matara? Nadie, ¿verdad? Nadie espera, nadie desea, nadie quiere que esos momentos lleguen. Pero sin embargo, se necesita prepararse para en caso de que esto suceda en nuestras vidas. Porque si no estamos nosotros listos, preparados, no vamos a saber cómo reaccionar. En el trabajo también normalmente, ¿verdad? Nos dan juntas de seguridad y en esas juntas de seguridad son para hablarnos de los posibles percances que puedan ocurrir en el trabajo. ¿Quién quiere voltearse en una troca o chocar contra un camión? ¿Quién quiere quemarse en una noria? Yo creo que nadie está buscando eso, pero como quiera que sea, se tiene que hablar, se tiene que decir cuáles son los procedimientos, qué se tiene que hacer para que la persona pueda luchar por salvar su vida. No se la garantiza, pero créame que sí le va a ayudar, porque usted va a saber qué tiene que hacer en ese momento del problema. Yo no sé cómo sea usted, pero yo he visto algunas personas que yo conozco que cuando sucede algo se paniquean, ¿verdad? Ya no saben qué hacer, ya no saben cómo reaccionar. Y están así tan asustados que ni siquiera pueden marcar al 911.
Bueno, se debe a que no hemos preparado nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra mentalidad a cómo reaccionar en esos momentos de la vida. Y como cristianos, les digo, vamos a tener padecimientos, sufrimientos, cosas que tal vez no nos imaginemos. No nos ha tocado escuchar o decir de pronto por ahí, es que yo no pensé que esto fuera a pasar. Yo no creí que esto le sucediera a aquella persona. Yo no creí que me iba a suceder a mí. Pero sin embargo le pasó. Y si no estuvo preparado, es muy probable que haya causado mucho daño en su persona, que haya causado mucho daño en su espiritualidad. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. Y desafortunadamente, ¿verdad? Creo que es un padecimiento que tenemos los seres humanos. No nos gusta prepararnos para esas situaciones porque no nos hemos visto envueltos en ellas. Queremos reaccionar cuando ya estamos envueltos en ellas. Y para esos entonces tal vez ya sea demasiado tarde. Y ustedes dirán, bueno, hermano, pero ¿cómo voy a preparar para algo que ni siquiera sé que me puede pasar? Pues de eso se trata. De eso se trata. Que hay que estar conscientes de que cualquier cosa, la que menos imaginemos, nos puede suceder a nosotros. Cualquiera. La mañana estábamos viendo las noticias, ¿verdad? Y por ahí salió una señora, fueron a un parque de diversiones, ella, sus hijos, otra amiga de ella y sus hijos. Y cuando salieron del parque de diversiones, después de estar a jijiji, jajaja, ¿verdad? Salieron muy a gusto para casa. Y cuando salen en la carretera, de pronto se encuentran un motociclista que venía a 100 millas por hora, se estrella contra ellos, se mete por el vidrio y se estrella contra ella. Y la deja muy mal. Yo creo que no esperaba a ella, ¿verdad? Tan a gusto que estaba, tan contenta, tan feliz que se veía disfrutando en el parque de diversiones y sin embargo a la salida se encontraron con ese accidente. A cualquiera nos puede pasar, a cualquiera. Por eso es bueno estar preparados. Pero ¿cómo vamos a prepararnos? Ese es el punto. ¿Cómo vamos a prepararnos para yo estar listo para el momento en que me llegue una prueba a mí? Porque tal vez algunos no hemos sufrido algo, ¿verdad?, que nos haya estremecido hasta nuestros adentros, ¿verdad? Tal vez no hayamos pasado eso todavía. Pero ¿cómo me voy a preparar para yo enfrentar esa prueba que viene más adelante en mi vida? Bueno, creo, hermanos, que hay algunos consejos dentro de la Escritura y el más importante de todos ellos es que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Bueno, por aprender a confiar en Dios a través de su palabra. En muchas ocasiones, ¿verdad?, la Biblia nos habla que la palabra es una semilla. Y vamos a verlo desde ese punto, una semilla. Cuando usted siembra una semilla, esa semilla no germina inmediatamente. Toma su tiempo para germinar. Pues es igual la palabra de Dios, mis hermanos, para con nosotros. No es posible que nosotros esperemos que en el momento en que estamos en la prueba vayamos a acudir a ver qué dice la Biblia al respecto. Porque no es tan fácil digerir los consejos bíblicos, sobre todo en un momento en el cual usted está sufriendo, en un momento en el cual usted tiene dolor. ¿Ha escuchado algún consejo usted cuando está en esa situación? Normalmente cerramos nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón. No queremos ni que nos hablen. ¿Se acuerdan ustedes de Job cuando estaba sufriendo? Dice que fueron sus amigos a tratar de consolarle. ¿Pero qué hicieron al principio? Dice que estuvieron ahí callados. Es difícil en ese momento querer nosotros buscar en la palabra la ayuda que necesitamos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es sembrar esa semilla con tiempo, con anticipación. Tratar de prepararnos con tiempo para ese momento, para que cuando se llegue ese tiempo de la prueba, nosotros tengamos ya
lo necesario para poder enfrentarla, para que ya hayamos digerido ese consejo, para que ya lo hayamos asimilado en nuestra mente y tengamos la fuerza necesaria para enfrentarlo. Fíjense lo que dice aquí el salmista en Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Se fijan lo que dice? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar. No dice, pues ya pequé, ahora voy a ver qué voy a hacer, qué tengo que hacer, porque no sé lo que tengo que hacer. No, dice, yo ya puse tus mandamientos, ya puse tus decretos en mi corazón para evitar caer en el pecado. Ya tengo las herramientas, ya tengo la armadura de Dios. Puedo hacerle frente a las pruebas. Pero si no la tenemos, va a ser muy difícil, hermanos, esa lucha que tenemos. Por eso es necesario que nosotros, como medio de prevención, les digo, no es necesario que nos sucedan cosas tan trágicas, pero como medio de prevención, estar preparados con el estudio de la palabra de Dios. Recordemos al Señor Jesucristo como Él fue fortalecido en las pruebas, en los momentos difíciles que Él tuvo. Ustedes se pueden acordar en Mateo capítulo 4, cuando se habla acerca de la tentación de Jesús. Él siempre acudió a las Escrituras, pero no corrió a buscar el papel a ver qué decía. Es algo que él ya tenía en su mente, en su corazón, porque escrito está. Ya sabía cómo enfrentarlo. Él tenía lo que necesitaba. Y además también en los momentos difíciles, como cuando iban camino al Calvario, él pudo encontrar consuelo. Él pudo encontrar fortalecimiento en ese momento. ¿Por qué? Porque ya sabía las Escrituras, ya las había entendido. De pronto sus discípulos decían, no, Señor, no vayas allá para que no te acontezca esto. Deja, es necesario que eso pase para que se cumplan las Escrituras. Por lo tanto, aunque llevaba el dolor, el sufrimiento de lo que estaba pasando, pero él tenía ese consuelo, esa fortaleza para seguir adelante y enfrentar esa prueba que le venía. ¿Cómo? A través de la palabra. Pero no era algo que él estuvo buscando en ese momento. Ay, me está pasando esto, ¿qué tengo que hacer? No, hermanos, es algo que ya tenía él en su corazón. Es muy importante para nosotros, hermanos, conocer la palabra. Hay muchas cosas dentro de la Escritura, como las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Y usted puede leer dentro de la Escritura acerca de aquellos hombres a los cuales Dios envió consejo, y eso les dio fortaleza, eso les dio energía para luchar, para confiar en el poder de Dios, en su amor, en su misericordia. Y nosotros recordamos algunos de esos hombres. Ahorita les mencionaba yo a Job. También nos acordamos de David. También podemos acordarnos nosotros de José, cómo sufrió, de Josué, ¿verdad? Cómo él también en cierto momento sentía temor porque tenía que dirigir al pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, pero guarda mi palabra. Guarda mi palabra y siempre estaré contigo. Eso es lo que tiene que hacer uno como cristiano. Los cristianos del primer siglo también en sus persecuciones, mis hermanos, podemos nosotros ver cómo es precisamente que Dios a través de su palabra les daba consuelo. Y eso sobre todo lo podemos ver nosotros en la carta de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo es que Dios trata de darle consuelo en las persecuciones que tenían nuestros hermanos. Sufrían bastante, hasta la muerte. Yo no quiero imaginarme, ¿verdad?, lo que dice ahí en Hechos 11, cómo es que algunos fueron aserrados y no había las sierras que ahora conocemos, ¿verdad?, que son eléctricas, pues rápidamente cortan a uno y se acabó. Los serruchos de antes eran aún más toscos
y empezarte a cerrar y a cortarte el sufrimiento, el dolor que se siente. Y sin embargo ellos fueron fuertes para no blasfemar a Dios, mantenerse firmes aún en esa prueba tan difícil, tan dura que ellos estaban pasando. Pero todo eso se debía a que ellos conocían a Dios, confiaban en Dios, habían escuchado sus promesas y las tenían en su corazón. Es difícil, ¿verdad? Porque en momentos alguien se puede acercar a nosotros y decirnos: ayuda, hermano, porque ya no puedo. Pero muchas veces ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque no hicimos las cosas con anticipación. No nos preparamos. Por eso es bueno que nosotros siempre estemos constantes en el estudio, indagando en la palabra de Dios, preparándonos para cualquier cosa que suceda. No se trata nada más de prepararnos para ese acontecimiento tan importante que es la venida del Señor Jesucristo, sino también para esas pruebas que tendremos. Fíjese bien lo que dije, esas pruebas que tendremos. No es que a ver si tenemos, vamos a pasar. De una forma u otra estaremos teniendo pruebas en nuestras vidas. Y para estar preparados y listos y saber cómo reaccionar, pues yo tengo que conocer la palabra. Yo tengo que tenerla en mi mente. Yo tengo que tenerla en mi corazón atesorada. Tengo ya que haberla discernido. Tengo que haber sacado lo que es esencial para ese momento. Lo que yo voy a necesitar, la herramienta para salir de ese problema que tengo en mi vida. Bueno, también nosotros nos preparamos para la prueba aprendiendo a confiar en Dios por medio de la oración. No sé quién de ustedes, yo creo que la mayoría de ustedes, ¿verdad?, conocen los veleros, esos barcos que usan unas carpas, ¿verdad?, grandotas para impulsarse con el viento. Normalmente era lo que se usaba en la antigüedad, los veleros. Ahora también hay, y si ustedes lo pueden ver cómo navegan esos barcos, casi siempre van de lado por el impulso del viento. Cuando hay viento normal, ellos salen a pasear, pero no sé quién de ustedes se animaría, se atrevería a salir a aprender a navegar un velero cuando hay una tormenta tropical. Si cuando está el viento tranquilo, ¿verdad?, normal, batalla uno para controlar la nave. Imagínense ustedes en una tormenta, que yo diga: bueno, voy a aprender a ver qué tal, cómo se manejan estos barquitos. No creo que sea un momento adecuado. No creo que sea el tiempo en que nosotros queramos ir a aprender a hacer eso. Es lo mismo en las pruebas que tenemos. No es posible que hasta ese momento nosotros comencemos a buscar a Dios. Comencemos a tratar de ver cómo vamos a hablar con Dios. ¿Cómo le voy a explicar? ¿Qué tengo que hacer? Nosotros, hermanos, debemos de estar preparados con la oración. Cuando llega el momento de la crisis más dura de Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice la Escritura que Jesús acude a una costumbre normal. Cuando el momento fue difícil para Jesús, él acudió a una costumbre normal de él. Lucas 22. Evangelio según Lucas, capítulo 22. Vamos a ver el versículo 39 y 40. Dice la Escritura: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Normalmente el Señor Jesús siempre se iba para allá, para el monte de los olivos. Era un lugar que él tenía para orar. ¿Se acuerdan que él fue allí a orar cuando estuvo en el momento más difícil de su vida, más crucial? Pero para Jesús era algo normal la oración. Era una comunicación constante la que él tenía con Dios.
No esperó hasta el último momento para ver qué tenía que hacer, qué iba a decir, cómo le iba a pedir. A lo mejor sí me lo va a hacer, a lo mejor no me va a escuchar, es que no me he portado bien. Hermano, es que no estamos entonces preparados para ese momento y debemos de estar listos. Debemos de ser personas que tenemos un hábito de orar constantemente. Eso es lo que dice la Biblia, orad sin cesar. Es un medio de comunicación que Dios nos ha dejado para que estar en constante contacto con Dios. No nada más para pedir, pero para estar en ese contacto, en esa comunión con nuestro Dios. No hay que esperar hasta último momento cuando ya estamos metidos en un problema o en una prueba difícil para nosotros ver qué vamos a hacer. La oración es muy importante en la vida del cristiano. Y la oración es muy importante en los momentos difíciles de la vida. Dice la Escritura, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. Esa debería de ser nuestra costumbre, ¿verdad? En momentos difíciles, en momentos duros, saber que podemos llegar a Dios a través de la oración. Y también tenemos que aprender a confiar, mis hermanos, en la oración. No cabe duda, mis hermanos, que la oración es una promesa que Dios dejó maravillosa para los hombres. En Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice lo siguiente. Marcos 11, verso 24 dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Es decir, tenemos que orar con la plena confianza de que Dios nos escuchará, de que Dios nos ayudará, de que Dios nos resolverá nuestros problemas. Pero hay que tener esa confianza. ¿Cómo vamos a lograr tener esa confianza si realmente no es una costumbre que tenemos nosotros en nuestra vida? Si no vamos a orar cuando necesitamos algo. No es así, no funciona así. Tiene que ser un hábito, una costumbre el estar nosotros en contacto con Dios. Para que en el momento en que la necesitamos, surja realmente el efecto que debe de tener una oración. Dice Santiago capítulo 4 verso 2, no tienen porque no piden. Eso es lo que dice. Entonces es necesario que nosotros como cristianos nos acerquemos a Dios. Batallamos, sufrimos. Dios me ha desamparado, Dios me ha dejado, estoy solo. No tenemos lo que necesitamos porque no pedimos. Usted ha contado las veces, y digo no es porque presuma, pero ustedes han contado las veces que han orado. ¿Qué tan constante estamos orando a Dios? Desafortunadamente a veces hasta aquí enfrente pues aparentamos que realmente no sabemos, que no oramos mucho, porque a veces no sabemos qué decir. Imagínense en una prueba difícil. Digo, cuando nosotros estamos sometidos a un sufrimiento, a un dolor, ¿ustedes creen que va a ser más fácil que se vengan las palabras que cuando estamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo? No, si no tenemos ese hábito. No, si no tenemos esa costumbre de orar y acercarnos a Dios. Pero también hay algo muy importante, ¿verdad? Si dice el Señor, pida y lo que pidas yo te lo daré. Ten esa plena confianza. Hay que tener esa plena confianza. Lo que pidas yo te lo daré, pero hay algo importante, hermanos, también que tenemos que tomar en cuenta, y es que hay que confiar
en la sabiduría de Dios. Y esto es muy importante. Decía hace rato, ¿verdad?, los hermanos, pues sobre todo a Dina, bueno, es que depende de la perspectiva que tenemos nosotros de las cosas. Porque a veces decimos, es que nada bueno ha ocurrido en mi vida, puras cosas malas. Y le pido a Dios que me ayude y en realidad no pasa lo que yo espero, sino que sucede otra cosa diferente. Hermanos, hay que aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Porque realmente Dios sabe de qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Él sabe. Tal vez nosotros no estamos haciendo lo correcto. O tal vez lo que nosotros estamos pidiendo no es lo que realmente necesitamos. Hay que confiar también nosotros en la bondad de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, versículos del 7 al 11, dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Se fijan? Todo lo bueno viene de arriba, dice Santiago. Todo lo bueno viene de Dios. No crean que Dios está esperando darles algo malo. El Señor Jesucristo estuvo orando cuando sufría. Estuvo pidiendo, ¿verdad?, por su sufrimiento, por su dolor. Pero sin embargo, Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es confiar en Dios, en que lo que va a suceder, en lo que será el resultado, es algo que Dios pone en nuestro camino con un propósito importante para nuestras vidas. Pero si yo no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, yo no lo voy a entender así. ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? Él sufría un problema en su físico y dice que él rogó a Dios, 3 veces le rogué a Dios que me lo quitara. Pero sin embargo, Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y yo creo que Pablo esperaba, ¿verdad?, pues no tener ese problema ya en su vista y sería lo mejor para él. Pero sin embargo, para Dios eso no era lo mejor. Y si usted lee todo el contexto, todo lo que estaba sucediendo, usted va a ver que sí, realmente, si Dios le hubiera quitado ese aguijón en su carne y no le hubiera ayudado o dejado ese aguijón, hubiera sido algo tal vez perjudicial para la vida espiritual de Pablo. Porque dice ahí, ¿verdad? Él me ha dado un mensajero de Dios para que me abofetee y no me enaltezca. ¿Tenía un propósito bueno Dios? Sí. ¿Era algo bueno lo que esperaba Pablo? No, no era lo que esperaba Pablo. Pero sin embargo, Dios en su sabiduría y en su bondad le dio lo que él necesitaba. Tal vez, es lo que le digo yo, la perspectiva de nosotros no es la misma que la que tiene Dios. Por eso tenemos que aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué suceden. Pero para eso, mis hermanos, hay que estar preparados. No esperemos al último momento estar viendo qué puedo hacer para solucionar algo en lo que tengo viviendo ya muchos años de mi vida. Unos
tiene que enfrentar las pruebas, mis hermanos, pero no hay por qué hacerlo solo. Dice ahí, ¿verdad? En el Salmo, capítulo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4. Pasaje muy conocido, dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo tengo esa plena confianza. ¿Usted tiene esa plena confianza? Si realmente no la tenemos, hermanos, las pruebas nos van a destruir. Nos van a destruir. Porque no digo que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Sí, vamos a sufrir. El Señor Jesús estaba sufriendo por esas pruebas que tenía en la vida. Pero sin embargo, fue triunfador sobre esas pruebas. Y se mantuvo firme, sobre todo en su fe, su fidelidad hacia el Padre, hacia la voluntad de Dios, sin importar que llevara sufrimiento. Pero porque hay fortaleza, porque reconocemos, sabemos, entendemos que Dios está en nosotros, que Dios vive con nosotros, que Dios nos guía. Pero si no lo entendemos, desafortunadamente no vamos a poder hacer frente a esas pruebas que tendremos en nuestras vidas. Y hay un punto que me parece que es muy importante, mis hermanos, para todos nosotros en cuanto a la preparación para las pruebas. Y ese punto es que para estar preparados nosotros tenemos que aprender a confiar en los hermanos. Desafortunadamente, yo no sé por qué, pero desafortunadamente lo que sucede dentro de la hermandad es que cuando algo pasa en nuestras vidas, lo primero que se hace es dejar de asistir a la iglesia. Lo primero que se hace es apartarse de los hermanos y aún de aquellos en los cuales se tiene confianza. No sé por qué. Eso es algo terrible. Eso es algo terrible para nosotros como cristianos. No podemos dejar que eso suceda, hermanos. Tenemos que aprender a luchar contra eso. Si es orgullo, hacerlo a un lado y estar dispuestos a escuchar tal vez el consejo de alguien que ni pensamos que nos pueda aconsejar algo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Normalmente muchos decimos: ¿tú qué me vas a poder enseñar a mí? ¿Tú qué me vas a poder decir? Este hermano, ¿qué me va a decir si él no ha pasado por esto? Este hermano, ¿qué me va a decir si no sabe lo que es? Hermanos, tenemos que aprender a confiar. Algo hay en la mente, en el corazón de este hermano, y no sé si usted lo vea o lo perciba, pero en esos momentos difíciles, por alguna u otra razón, de pronto se apronta un hermano y hace una llamada, nos lo encontramos por ahí. Es algo que Dios nos está poniendo enfrente. Es algo que Dios nos está poniendo a nuestro lado para que podamos buscar la ayuda, el consuelo. Pero sin embargo, nos tapamos y huimos, le sacamos la vuelta. No tenemos que hacer eso, hermanos. No podemos hacer eso. No podemos aislarnos cuando estamos en una prueba. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Más valen dos que uno solo. ¿Se fija? Más valen dos que uno solo. Hermanos, estar solo
es mucho más difícil. Al estar solo, lo único que vamos a hacer es agravar nuestra situación. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos se cae, el otro levantará a su compañero. Así es. Si uno de ellos se cae, lo levantará a su compañero. Pero si no existe ese compañerismo, ¿cómo va a ser posible esto? Si yo no quiero estar cerca de mi hermano, ¿quién me va a echar la mano? Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. No podemos estar solos, hermanos. No podemos aislarnos, no podemos alejarnos de la hermandad. Son los momentos en que tenemos que estar más cerca aún de los hermanos. Yo solamente he escuchado a una persona en una ocasión que estuvo pasando por problemas difíciles en su familia. Y esa tarde dijo: no voy a ir a la iglesia. No me siento bien para estar entre los hermanos. No voy a estar ahí. Y en la mañana dijo: no, yo no voy a hacer eso. Dios no tiene la culpa de mis errores. Voy a ir a buscar el auxilio de Dios. Esa es, hermanos, la actitud. Eso es lo que debería de haber en nosotros. Y no el apartarnos o aislarnos de nuestros hermanos. Si alguien nos quiere hablar, si alguien nos quiere preguntar, si alguien nos quiere ayudar, hagámoslo. Creo que nosotros también tenemos que tener la sabiduría y la madurez necesaria para contestar de una manera adecuada y hacer preguntas de una manera adecuada que ayuden a la persona y no que busquen chisme o que busquen contienda. Pero tenemos que aprender esto de la comunión, esto del compañerismo, esto de la hermandad. No crean que es algo que va a venir milagrosamente, mucho menos cuando ya estamos en la prueba, menos. Es algo que se tiene que cultivar día con día. Ahora que tenemos estas reuniones, ¿verdad? Nos estamos juntando para las oraciones y también para convivir. Es muy bueno porque ahí vamos a poder conocernos, ahí vamos a poder fortalecer nuestro amor, nuestra hermandad, nuestros lazos. De manera en que sabemos en quién podemos confiar, sabemos que tenemos personas en las cuales podemos nosotros tener esa comunicación y quienes nos puedan ayudar a nosotros a salir de ese problema. ¿Se acuerdan ustedes del Señor Jesucristo nuevamente volviendo al momento cuando iba a ser crucificado? Dice la Escritura que cuando Él fue al monte de los Olivos, tomó a sus discípulos, Pedro y a los hijos de Zebedeo, y los llevó consigo para orar. Él buscó sus compañeros que le acompañaran. De eso se trata. Un momento difícil, un momento duro en la vida. Busca a tus compañeros para que te ayuden, para que te acompañen, para que te fortalezcan. Pero nunca hay que buscar aislarnos de la hermandad. Es un principio fundamental, mis hermanos, para el cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3. Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la voluntad de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse
solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Compañerismo, preocupación de unos por otros, no sentirnos más unos que otros y hacer menos a los demás, no apartarnos de los hermanos, estar unidos como iglesia. En realidad, la iglesia puede responder aún mejor que la familia. Desafortunadamente, muchos buscamos el refugio o el consejo con los de afuera. ¿Por qué? No sé. Probablemente no hay en quien confiar. Pero eso se debe a que no hemos tenido ese lazo, ese compañerismo, esa unión con los hermanos. Hay que aprender nosotros a confiar en los hermanos, a confiar en la iglesia. Todos, mis hermanos, debemos de estar preparados para ayudar a un hermano en caso de una necesidad de esa. Todos. Por eso es que todos debemos de estar preparados con la palabra de Dios tanto para nosotros saber cómo reaccionar, como también para nosotros saber cómo aconsejar a un hermano cuando está en una situación adversa en su vida. Tenemos que ser de esas personas que aquel hermano que está batallando en su vida diga: voy a ir con estos hermanos porque me pueden ayudar. Tenemos que ser así. Eso también se tiene que ganar. Aunque no es una excusa para que yo diga: no, ahí no voy. No, con ellos no. Tengo que trabajar yo también. Yo también tengo que trabajar en fortalecer esa confianza con los hermanos para yo mismo tenerla cuando la necesite. Pero es algo que se tiene que hacer. Es algo en lo que se tiene que trabajar. Pero ahora, hermanos, ahora. No esperemos a que llegue la prueba para entonces buscar qué tenemos que hacer. Tenemos que estar preparados para ello. A veces ni para la muerte estamos listos, ¿verdad? Siendo que la Biblia nos dice que es muy bueno que nosotros estemos pensando de vez en cuando en lo que es la muerte, porque es algo que a todos se nos va a llegar. Y a veces nos sorprende, ¿verdad? A lo mejor no nos sorprende mucho la muerte de un padre o una madre por los años que tiene ya de vida. Pero ¿qué tal de un pequeño? Normalmente en el taller tenemos unos dichos, ¿verdad? Que están medio raros, pero así decimos. Cuando algo sucede, pone uno una parte nueva en el motor y la echa uno a andar y no funciona. Pues ¿qué pasó? ¿Que no estaba nueva? El dicho es: si los niños recién nacidos se mueren, ¿qué no va a hacer esta parte? Eso pasa, hermanos. Eso pasa. Situaciones que uno no espera, pero que pueden suceder. ¿Estamos preparados? Si no estamos, hay que trabajar, hay que prepararnos, hay que empezar a sembrar la semilla, hay que empezar a poner la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que en el momento que la necesitemos, ahí la tengamos a la mano. Hay que aprender a orar, a ser constantes en la oración, a confiar en Dios, en que Él nos escucha y que Él cumple. Cuando Él dice: pide y te lo daré. Hay que confiar en ello. Pero esa confianza no va a poder ser posible si lo hacemos a último momento. Mejor son dos que uno, dice la Escritura. Hay que aprender a confiar en los hermanos. Busquemos siempre el apoyo de los hermanos de la iglesia. Si hay hermanos que son capaces de ayudarnos, solamente que hay que tener contacto con ellos. Hay que tener confianza en ellos. Hay que tener comunión con ellos. De otra manera, no vamos a encontrar a nadie. Hermanos, si nosotros no estamos preparados para las pruebas nos pueden destruir. Y el consejo de Dios es que hay que estar preparados. Normalmente, ¿verdad? Para
Dice la Escritura, velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente mirando a quien devorar. Entendamos por la palabra velad que hay que estar preparados, hay que estar listos, porque en cualquier momento se puede presentar la prueba y tenemos que estar listos. Gracias, hermanos, por su atención. Nuestro hermano que tiene el himno de invitación pasar al frente. Si usted no pertenece todavía a la iglesia del Señor y quiere usted entregar su vida y confiar en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, puede hacerlo. Y Él tiene algo también para usted que le ayudará a fortalecerse, a crecer espiritualmente y alcanzar la vida eterna. Aquí hay agua para que usted pueda ser bautizado. Si usted realmente entiende que Jesucristo es el Hijo de Dios, puede hacerlo. Si usted está viviendo la vida lejos de Dios, es el momento en que se acerque. No sabemos si el día de mañana estaremos con vida y estamos preparados para el día final. Le dejamos con un himno de invitación. Está usted invitado, si usted decide arrepentirse también de su mal y volver al cristianismo, puede hacerlo, puede decirlo al hermano que está al lado, puede pararse y decirlo enfrente a la iglesia. Estamos listos para orar por usted y que pueda reiniciar nuevamente su camino con Dios. Que Dios le bendiga. Nuestro hermano tiene.